Lección 1. Desafíos urbanos. Hola Anna, ¿has notado cómo el estacionamiento se ha convertido en un problema en el centro? Sí, es realmente frustrante. Simplemente no hay suficiente espacio para todos los coches. Exactamente, parece que cada vez que voy allí, encontrar un lugar es casi imposible. Y cuando finalmente encuentras uno, normalmente está muy lejos de donde necesitas ir. Bien, te hace pensar dos veces antes de conducir al centro. ¿Has probado el transporte público? Tengo. Es mucho más conveniente, pero a veces puede estar lleno de gente. Verdadero, supongo que cada opción tiene sus desventajas. ¿Qué pasa con el ciclismo? Andar en bicicleta suena divertido, pero me preocupa la seguridad en las carreteras. Esa es una preocupación válida. Algunas ciudades tienen excelentes carriles para bicicletas, mientras que otras no. Exactamente. Sería bueno si más ciudades invirtieran en infraestructura segura para bicicletas. Con seguridad, podría ayudar a reducir el tráfico y también hacer que el medio ambiente sea más limpio. Leí que algunas ciudades están fomentando el uso compartido del vehículo para abordar este problema. Compartir el coche es una idea inteligente. No solo ahorra espacio, sino que también reduce las emisiones. ¿Has probado alguna vez a compartir coche? Lo hice una vez y fue sorprendentemente divertido. Tuvimos grandes conversaciones durante el viaje. Eso es una ventaja. Es una excelente manera de conocer gente nueva. Definitivamente. Además, hace que el viaje parezca más corto cuando estás charlando. Me pregunto si existen aplicaciones que ayuden a las personas a conectarse para compartir el viaje. Algunas aplicaciones hacen que sea muy fácil encontrar otras que vayan por el mismo camino. Genial. La tecnología realmente puede ayudar a resolver los problemas urbanos. Puede, pero también creo que necesitamos más conciencia sobre estos temas. Sí, educar a la gente sobre las alternativas es clave. Muchos no se dan cuenta de lo sencillo que puede ser. Exactamente, si más personas comprendieran los beneficios, podrían cambiar sus hábitos. ¿Crees que las ciudades encontrarán algún día una solución perfecta para el aparcamiento y el tráfico? Es difícil decirlo, pero con innovación y esfuerzo comunitario se pueden lograr mejoras. Eso espero. Imagine un centro de la ciudad donde estacionar no es una molestia y el tráfico fluye sin problemas. Lección 2. La alegría del boxeo. Hola Anna, ¿alguna vez has probado una clase de boxeo? No lo he hecho, pero he oído que son muy divertidos. ¿Qué opinas de ellos? Realmente disfruto mi clase de boxeo. Es un excelente entrenamiento para todo el cuerpo y súper atractivo. Eso suena increíble. ¿Qué es lo que más te gusta de esto? Me encanta la energía, la música suena y todos están motivados para esforzarse. Eso suena motivador. ¿Es desafiante? Definitivamente, trabaja tus brazos, piernas y core al mismo tiempo. Te vas sintiéndote lleno de energía. Me lo puedo imaginar. ¿Cuánto duran las clases? Suelen durar una hora, pero se siente más corto porque lo estás pasando muy bien. Genial. ¿Aprendes alguna técnica durante la clase? Sí, nos centramos en golpes básicos, juego de pies e incluso algunos movimientos defensivos. Vaya, suena como un entrenamiento completo. ¿Crees que cualquiera puede unirse, independientemente de su nivel de condición física? Absolutamente, los instructores son excelentes adaptando ejercicios para todos, por lo que es inclusivo. Eso es tranquilizador. Podría considerar probarlo. ¿Algún consejo para un principiante?
Simplemente relájate y diviértete. Es normal que al principio te sientas un poco torpe, pero mejorarás rápidamente. Buen consejo. ¿Cómo te sientes después de una clase? Me siento realizado y fuerte. Además, es un gran calmante para el estrés. Eso también es importante. ¿Crees que el boxeo ayuda a tener confianza? Con seguridad, aprender nuevas habilidades aumenta tu autoestima y te ayuda a sentirte empoderado. Me encanta eso. ¿Crees que tiene un aspecto comunitario? Definitivamente, te vinculas con tus compañeros de clase a través de los desafíos y victorias. Eso es maravilloso. Suena como un ambiente de apoyo. Realmente lo es. Todos se animan unos a otros, lo que lo hace aún más divertido. Puede que necesite encontrar una clase local a la que unirme. Podría ser una excelente manera de conocer gente nueva y ponerse en forma al mismo tiempo. Lo investigaré. Gracias por compartir tu experiencia, Juan. Lección 3. Explorando estilos artísticos. Hola Ana, últimamente he estado pensando en el arte. ¿Tienes un estilo favorito? Ese es un tema interesante. Realmente disfruto el impresionismo. Los colores son muy vibrantes y expresivos. El impresionismo es hermoso, me encanta cómo capta la luz y el movimiento. ¿Tienes un artista favorito? Claude Monet es mi favorito. Sus pinturas de nenúfares son impresionantes. ¿Qué pasa contigo? Me atrae el surrealismo. Artistas como Salvador Dalí crean imágenes tan intrigantes y oníricas. El surrealismo es fascinante. Desafía la realidad de una manera tan creativa. ¿Tienes una pieza favorita? Me encanta la persistencia de la memoria. Los relojes que se derriten realmente te hacen pensar en el tiempo. Esa pieza es icónica. Es sorprendente cómo el arte puede provocar pensamientos profundos. ¿Qué te inspira a crear arte? Para mí, se trata de expresar emociones e ideas. También encuentro inspiración en la naturaleza y la música. Eso es encantador. La naturaleza tiene una manera de despertar la creatividad. ¿Prefieres trabajar con determinados materiales? Disfruto pintando con acrílicos. Son versátiles y se secan rápidamente, lo cual es ideal para usar en capas. Los acrílicos son divertidos. Normalmente trabajo con acuarelas. Pueden ser desafiantes, pero los efectos son hermosos. Las acuarelas tienen una cualidad tan delicada. ¿Te gusta más pintar paisajes o retratos? Prefiero los paisajes. Captar la belleza de la naturaleza es muy gratificante. ¿Y tú? Me gusta pintar retratos. Hay algo especial en capturar la esencia de una persona en un lienzo. Ese es un desafío maravilloso. ¿Alguna vez has participado en una exposición de arte? Fue angustioso pero emocionante compartir mi trabajo con otros. Eso suena increíble. A mí también me encantaría mostrar mi arte algún día. Es una excelente manera de conectarse con otros artistas y recibir comentarios. Estoy de acuerdo. Además, es inspirador ver cómo otros interpretan sus experiencias a través del arte. Exactamente, el arte es un medio muy poderoso para contar historias. ¿Crees que el arte tiene la capacidad de cambiar perspectivas? Absolutamente, puede iniciar conversaciones y hacer que la gente vea el mundo de manera diferente. Por eso lo amo tanto. Une a las personas de maneras inesperadas. Sí, el arte tiene una forma única de cerrar brechas entre culturas y experiencias. Espero seguir explorando diferentes estilos y técnicas. Lección 4. El poder del entrenamiento por intervalos.
Hola Ana, ¿has oído hablar del entrenamiento por intervalos? Sí, lo tengo. Suena como una manera fantástica de hacer ejercicio. ¿Qué te gusta de esto? Me encanta que combina periodos de actividad breves e intensos con periodos de descanso. Mantiene las cosas emocionantes. Eso suena emocionante. ¿Cuánto duran normalmente los entrenamientos? Pueden durar entre 20 y 30 minutos, lo cual es excelente para adaptarse a una agenda apretada. Perfecto. A menudo me cuesta encontrar tiempo para entrenamientos más largos. ¿Qué tipo de ejercicios haces? Lo mezclo, hago sprints, saltos en cuclillas e incluso algunas flexiones. Se dirige a diferentes grupos de músculos. Eso es inteligente. He leído que puede resultar muy eficaz para quemar calorías. Exactamente, puedes quemar más calorías en menos tiempo en comparación con el ejercicio cardiovascular constante. ¿Le resulta difícil mantener la intensidad? Al principio sí, pero se vuelve más fácil con la práctica. Además, los periodos de descanso te ayudan a recuperarte. Eso es alentador. Podría probarlo. ¿Algún consejo para principiantes? Empieza despacio y escucha a tu cuerpo. Está bien tomar descansos más prolongados si los necesita. Gran consejo. Lo tendré en cuenta. ¿Con qué frecuencia haces entrenamiento por intervalos? Mi objetivo es 3 veces por semana. Complementa muy bien mis otros entrenamientos. Ese es un buen equilibrio. ¿Te sientes con más energía después? Definitivamente, mejora mi estado de ánimo y mis niveles de energía para el resto del día. Ese es un beneficio fantástico. ¿Has notado algún cambio en tu forma física? Sí, he ganado fuerza y resistencia, lo que facilita las actividades cotidianas. Eso es impresionante. Me encanta la idea de mejorar la vida diaria a través del ejercicio. Realmente hace una diferencia. Además, puede ser divertido desafiarse a sí mismo y realizar un seguimiento del progreso. Estoy de acuerdo. Es como un juego, superando tus límites cada vez. Exactamente, y puedes establecer récords personales, lo cual es súper motivador. Me encanta esa idea. Quizás podríamos hacer juntos una sesión de entrenamiento a intervalos en algún momento. Me encantaría eso, siempre es más divertido hacer ejercicio con un amigo. Absolutamente. Podemos responsabilizarnos mutuamente y disfrutar el proceso. Lección 5. Planificar el viaje perfecto. Hola Ana, mientras planificamos nuestro viaje, ¿deberíamos incluir esa nueva ruta de senderismo en nuestro itinerario? Absolutamente. He oído que es hermoso y una excelente manera de experimentar la naturaleza. Sí, además será una buena aventura para nosotros. ¿Deberíamos reservar alojamiento con antelación? Creo que es una idea inteligente. Los lugares populares pueden llenarse rápidamente, especialmente durante el fin de semana. Exactamente. ¿Tienes algún tipo de alojamiento específico en mente? Prefiero cabañas o albergues acogedores. Añaden un toque agradable a la experiencia al aire libre. Eso suena perfecto. Disfruto la idea de estar rodeado de naturaleza. Además, es agradable tener un lugar cómodo para relajarse después de un largo día de caminata. Acordado, también deberíamos comprobar si hay algún restaurante local cerca. Buen pensamiento. Sería genial probar algo de la cocina local. Bien, experimentar la comida local es una de las mejores partes de viajar. ¿Tienes algún plato en particular que quieras probar? Me encantaría probar algunas especialidades regionales, quizás algo con ingredientes frescos. Eso suena delicioso. Siempre es agradable disfrutar de comidas elaboradas con productos locales.
¿Deberíamos también considerar otras actividades, además del senderismo? Sí, tal vez una visita guiada. Podría darnos más información sobre la cultura y la historia de la zona. Es una gran idea, los recorridos pueden ser informativos y divertidos, especialmente si encontramos un buen guía. Investigaré algunas opciones. ¿Está interesado en algún sitio histórico específico? Me encantaría visitar castillos o ruinas antiguos. Tienen historias tan fascinantes. Los castillos son increíbles. A menudo tienen hermosas vistas y una arquitectura interesante. Exactamente, es como retroceder en el tiempo. ¿Crees que deberíamos alquilar un coche? Alquilar un coche puede ser una buena opción. Nos da la libertad de explorar a nuestro propio ritmo. Verdadero. Además, podemos llegar a zonas más remotas a las que es más difícil llegar con el transporte público. Estoy de acuerdo. Asegurémonos de verificar las opciones de alquiler de autos cuando finalicemos nuestros planes. Suena como un plan. Me emociono solo de pensar en nuestro viaje. Yo también. La planificación es la mitad de la diversión, ¿verdad? Lección 6. Dulces recuerdos. Hola Anna, ¿recuerdas esos pasteles que probamos la semana pasada? Sí. Fueron increíbles. Algunos tenían glaseado y otros mermelada en su interior. Exactamente, cada uno era diferente y encantador a su manera. ¿Cuál fue tu favorito? Creo que el que tiene mermelada de frambuesa fue el mejor. Estaba tan sabroso y dulce. Me encantó el de glaseado de chocolate. Fue rico e indulgente, perfecto con una taza de café. Definitivamente. La combinación de sabores los hizo muy agradables. Es sorprendente cómo la comida puede crear recuerdos. Absolutamente, esos pasteles me recordaron mi infancia, cuando mi mamá horneaba los fines de semana. Eso suena encantador. ¿Tenía alguna receta favorita? Sí, a menudo hacía panecillos de canela, el olor llenaría toda la casa. Los rollitos de canela son los mejores. Son cálidos y reconfortantes. ¿La ayudaste en la cocina? A veces, me encantó enrollar la masa y espolvorear el azúcar con canela. Fue un momento divertido para crear vínculos. Suena como una gran experiencia. Cocinar juntos puede hacer que las comidas sean aún más especiales. Realmente lo es. Creo que es por eso que ahora disfruto hornear. Me trae esos recuerdos felices. Puedo identificarme. Cocinar puede ser una manera maravillosa de relajarse y expresar la creatividad. Exactamente. ¿Has intentado hacer alguna receta nueva últimamente? Recientemente experimenté con una tarta de limón. Fue mi primera vez y resultó bastante bueno. Eso suena delicioso. Me encantan los postres de limón. Son muy refrescantes. Sí, y su sabor picante es perfecto para alegrar cualquier comida. Me encantaría probar tu tarta de limón alguna vez. Quizás podríamos pasar un día horneando juntos. Es una idea fantástica. Podríamos hornear una variedad de delicias y compartirlas con amigos. Sí, siempre es divertido compartir delicias caseras. ¿Qué más deberíamos hornear? ¿Qué tal unas galletas? Son fáciles de hacer y siempre agradan al público. Gran elección. Podemos hacer diferentes sabores, como chispas de chocolate y avena con pasas. Eso suena perfecto. Tendremos una deliciosa variedad. No puedo esperar. Lección 7. Encontrar puntos en común. Hola Ana, acabo de terminar de revisar el contrato que discutimos. Genial. ¿Le parecieron aceptables los términos y condiciones? Sí, creo que son fantásticos.
Me alegra que hayamos podido encontrar puntos en común en esos puntos. Absolutamente. Es importante que ambas partes se sientan cómodas con el acuerdo. Estoy de acuerdo, una comunicación clara hace que todo sea más fluido. ¿Cuál era tu principal preocupación? Estaba preocupado por el cronograma del proyecto. Quería asegurarme de que tuviéramos suficiente tiempo para realizar un trabajo de calidad. Eso tiene sentido. Creo que el cronograma revisado funcionará bien para nosotros. Nos da un amortiguador. Exactamente. Y nos permite abordar cualquier desafío inesperado que pueda surgir. Bien, la flexibilidad es clave en cualquier proyecto. ¿Hay otros aspectos que quisieras discutir? Sí, me gustaría aclarar las asignaciones presupuestarias. Es esencial que nos mantengamos dentro de los límites sin comprometer la calidad. Buen punto. Creo que el presupuesto deja cierto margen, especialmente para gastos imprevistos. Eso es tranquilizador. Siempre es mejor estar preparado. ¿Has trabajado en proyectos similares antes? Una vez gestioné un proyecto con un presupuesto ajustado y un cronograma estricto. Me enseñó mucho sobre la priorización. Esa es una experiencia valiosa. ¿Qué aprendiste que aplicarías a este proyecto? Aprendí a dividir las tareas en pasos más pequeños y manejables. Ayuda a mantener al equipo enfocado y motivado. Esa es una gran estrategia. Mantener a todos alineados marca una gran diferencia en la productividad. Exactamente, los controles periódicos pueden ayudarnos a mantener el rumbo y solucionar cualquier problema con prontitud. Estoy de acuerdo. La comunicación es crucial para el trabajo en equipo. Fomenta un sentido de colaboración. Sí, estoy emocionado de ver cómo se unen nuestras ideas. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Creo que deberíamos programar una reunión para discutir nuestros planes iniciales y asignar tareas. Gran idea, ¿deberíamos apuntar a principios de la próxima semana? Sí, eso funciona para mí. Enviaré una invitación de calendario. Perfecto, tengo muchas ganas de empezar este proyecto juntos. Yo también. Es emocionante ver cómo todo toma forma. Lección 8. Aventuras en Nueva Zelanda. Hola Ana, ¿alguna vez has pensado en viajar a Nueva Zelanda? Sí, he oído que es un excelente lugar para la recreación al aire libre. ¿Qué actividades son populares allí? Hay tantos. Escalar, hacer senderismo e incluso hacer puenting son solo algunas de las opciones. Eso suena emocionante. Siempre quise intentar escalar. ¿Es adecuado para principiantes? Definitivamente. Hay muchas rutas aptas para principiantes, especialmente en lugares como Kensington. Keenstone es hermosa. He visto fotos de los impresionantes paisajes. ¿Qué más puedes hacer allí? Además de escalar, hay maravillosos senderos para caminar. El Milford Track, por ejemplo, es impresionante. He oído hablar de eso. ¿Es una caminata larga? Sí, tiene unos 53 kilómetros de longitud, pero se puede recorrer en 4 días. El paisaje lo vale. 4 días suena como una gran aventura. ¿Acampas en el camino? Sí, puedes acampar o quedarte en cabañas. Es una manera fantástica de conectarse con la naturaleza. Me encanta la idea de acampar. Debe haber mucha paz bajo las estrellas. Realmente lo es. Además, podrás despertarte con vistas increíbles cada mañana. Eso suena mágico. ¿Cuál es el mejor momento para visitar para realizar actividades al aire libre? La primavera y el otoño son geniales. El clima es templado y hay menos aglomeraciones. Es bueno saberlo. ¿Hay algún otro lugar al aire libre que recomiendes? Absolutamente.
El Parque Nacional Abel Tasman tiene impresionantes playas y paseos costeros. ¿Playas en Nueva Zelanda? No lo sabía. ¿Qué actividades puedes hacer allí? Puedes hacer kayak, nadar o simplemente relajarte en la playa. Es un lugar perfecto para una excursión de un día. Eso suena idílico. Me encantaría experimentar tanto las montañas como las playas. Puedes tener lo mejor de ambos mundos en Nueva Zelanda. Es un paisaje tan diverso. Me emociono solo de pensarlo. ¿Crees que es fácil moverse? Sí, alquilar un coche es popular. Las carreteras están bien mantenidas y las vistas son espectaculares. Suena como un viaje por carretera divertido. Me encantaría explorar a mi propio ritmo. Exactamente. Podrás parar cuando quieras para tomar fotografías o disfrutar del paisaje. Me imagino lo hermoso que sería el viaje. Tendré que agregar Nueva Zelanda a mi lista de viajes. Lección 9. Comunicarse eficazmente. Hola Ana, he estado pensando en la importancia de una comunicación clara. Esa es una habilidad vital. Poder hablar con claridad ayuda a transmitir nuestros pensamientos y sentimientos. Exactamente. Es esencial decirle a la persona con la que estás hablando exactamente cuál es el problema. Sí, y evita malentendidos. ¿Alguna vez se ha enfrentado a una situación en la que la comunicación salió mal? Tengo. Una vez, no expliqué claramente un problema del proyecto y generó confusión entre el equipo. Eso suena frustrante. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Aprendí a ser más específico y directo. Hacer preguntas también ayuda a aclarar las cosas. Ese es un gran punto. Las preguntas abiertas pueden animar a otros a compartir más información. Bien. Crea un diálogo en lugar de una simple conversación unilateral. ¿Has intentado utilizar alguna técnica para mejorar tus habilidades de comunicación? Sí, practico la escucha activa. Me ayuda a comprender mejor la perspectiva de la otra persona. La escucha activa es crucial, muestra respeto y fomenta la comunicación abierta. Exactamente. También me resulta útil hacer una pausa y pensar antes de responder. Permite respuestas más claras. Esa es una buena estrategia. A veces, tomarnos un momento puede marcar una gran diferencia en la forma en que nos expresamos. Definitivamente. También trato de evitar la jerga cuando hablo con personas ajenas a mi campo. Eso es inteligente. El uso de un lenguaje sencillo garantiza que todos comprendan el mensaje. Sí. Es importante adaptar nuestro estilo de comunicación a nuestra audiencia. ¿Qué pasa con la comunicación no verbal? Creo que también juega un papel importante. Absolutamente. El lenguaje corporal, el contacto visual y el tono pueden afectar la forma en que se recibe nuestro mensaje. Estoy de acuerdo. A veces, una sonrisa puede hacer que una conversación resulte más amigable y acogedora. Exactamente. Ayuda a establecer una buena relación y hace que la otra persona se sienta cómoda. ¿Alguna vez has practicado hablar en público? Creo que es una excelente manera de mejorar las habilidades de comunicación. Tengo. Unirme a un grupo de oratoria me ayudó a ganar confianza y mejorar mi claridad. Eso es impresionante. Yo también lo he considerado. Suena como una experiencia gratificante. Realmente lo es. Además, recibir comentarios de otros puede ayudar a identificar áreas de mejora. Me encantaría probar eso. Practicar frente a un grupo puede resultar intimidante pero beneficioso a largo plazo. Lección 10. Aventuras familiares. Hola Ana, estaba hablando con mi papá sobre nuestro próximo viaje familiar.
Eso suena emocionante. ¿Qué dijo al respecto? Le pregunté si creía que a todos les gustaría el destino. Él respondió, sí, cada uno de ustedes lo hará. Es genial escuchar eso. ¿A dónde van todos? Nos dirigimos al Parque Nacional. Hay tantas actividades para que todos disfruten. Los parques nacionales son maravillosos. ¿Qué tipo de actividades tienes planeadas? Estamos planeando caminatas, picnics e incluso observar la vida silvestre. Será una aventura divertida. Observar vida silvestre suena fascinante. ¿Has visto algún animal interesante antes? Sí, la última vez que fuimos vimos ciervos y una variedad de aves. Fue increíble verlos en su hábitat natural. Debe haber sido una experiencia memorable. ¿Tienes algún animal favorito que esperas ver esta vez? Me encantaría ver un zorro. Son tan inteligentes y hermosos. ¿Qué pasa contigo? Creo que sería emocionante ver un águila volando en el cielo. Son pájaros tan majestuosos. Absolutamente. Me encanta cómo se deslizan sin esfuerzo. Es inspirador verlo. Hablando de inspiración, ¿crees que este viaje creará recuerdos duraderos para todos? Definitivamente. Los viajes familiares a menudo nos acercan más y crean historias que compartiremos durante años. Estoy de acuerdo, son esos momentos compartidos los que realmente fortalecen los lazos familiares. Sí, y tendremos muchas fotos para recordar la experiencia. ¿Tomas muchas fotografías cuando viajas? Sí, capturar esos momentos me ayuda a revivir la diversión más tarde. Además, es bueno compartirlo con amigos. Exactamente. Tengo muchas ganas de compartir nuestras aventuras con todos. Es una gran idea. ¿Planeas probar alguna actividad nueva mientras estés allí? Sí, mi papá sugirió que intentáramos hacer kayak en el lago. Suena como una manera fantástica de explorar. Hacer kayak es muy divertido. Es una perspectiva única de la naturaleza. ¿Lo has hecho antes? Solo una vez y me encantó. Fue tranquilo remar por el agua. Me lo puedo imaginar. Es una excelente manera de relajarse y disfrutar del entorno. Exactamente. Creo que este viaje será una maravillosa combinación de aventura y relajación. Suena perfecto. Espero que todos lo disfruten tanto como esperan. Lección 11. Las raíces del lenguaje. Hola Ana, he estado pensando en la influencia del latín y el griego en las lenguas modernas. Ese es un tema interesante. Muchas palabras científicas y técnicas se originan en esos idiomas. Exactamente. Por ejemplo, muchos términos médicos se derivan de raíces latinas y griegas. Sí, términos como cardiología provienen de la palabra griega cardia, que significa corazón. Y, biología, combina las palabras griegas, bios, para vida y, logia, para estudio. Es fascinante cómo estas lenguas antiguas continúan dando forma a nuestro vocabulario actual. Absolutamente. El latín también tiene una influencia significativa en las lenguas romances como el español y el francés. Eso es cierto, el español, por ejemplo, tiene muchas palabras que descienden directamente del latín. Me parece sorprendente cómo el lenguaje evoluciona y al mismo tiempo conserva sus raíces. Sí, y aprender sobre estos orígenes puede mejorar nuestra comprensión del vocabulario moderno. También puede ayudar con el aprendizaje de idiomas, facilitando la comprensión de nuevas palabras. Definitivamente, reconocer las raíces puede proporcionar pistas sobre el significado de palabras desconocidas. ¿Alguna vez has notado cuántas palabras en inglés se toman prestadas del latín y del griego?
Sí, palabras como agenda, datos y alumnos se derivan del latín. Y términos como teléfono y fotografía provienen de raíces griegas. Es sorprendente cuán interconectados están nuestros idiomas, refleja nuestra historia y cultura compartidas. Estoy de acuerdo. El estudio de la etimología puede revelar mucho sobre cómo nos comunicamos. Además, comprender estas raíces puede hacer que las materias académicas sean más accesibles. Exactamente. Desmitifica terminología compleja en campos como la ciencia y la filosofía. Descubrí que conocer las raíces me ayuda a la hora de estudiar diferentes materias. Aquí igual. Da contexto al material y lo hace más fácil de recordar. ¿Hay otros idiomas que le interese explorar? Me encantaría aprender más sobre árabe. Tiene una rica historia y muchos préstamos en inglés. Esa es una gran elección. El árabe ha influido en diversos campos, especialmente en las matemáticas y la astronomía. Sí, términos como álgebra y cenit se derivan del árabe. Es fascinante cómo los idiomas se toman prestado unos de otros a lo largo del tiempo. Muestra cuán interconectado está nuestro mundo, incluso a través de las palabras que usamos. Absolutamente, el lenguaje es una entidad viva que evoluciona con la sociedad y la cultura. Me entusiasma seguir explorando las raíces del lenguaje y su impacto en la comunicación. Yo también, es un viaje que realmente nunca termina, ya que siempre hay más que aprender. Lección 12. La alegría de las mascotas. Hola Ana, ¿alguna vez te has dado cuenta de lo mucho que nuestras mascotas llenan de alegría nuestras vidas? Absolutamente. Las mascotas pueden traer mucha felicidad y compañía. ¿Qué tipo de mascota tienes? Tengo un perro llamado Max, siempre está emocionado de verme cuando llego a casa. Eso es maravilloso. Los perros son conocidos por su lealtad y afecto. ¿Qué raza es Max? Es un labrador retriever, son amigables y geniales con las familias. Los labradores son perros muy juguetones. Les encanta estar activos. ¿Los sacas a pasear con frecuencia? Sí, salimos a caminar todas las noches. Es una excelente manera para que ambos hagamos ejercicio. Eso suena bien. Caminar también puede ser una buena experiencia para crear vínculos. ¿Cómo se comporta Max durante los paseos? Le encanta explorar. A menudo se detiene a olfatear todo lo que encuentra en el camino. Ese es el comportamiento típico de un perro. Tienen narices muy curiosas. ¿Le dejas jugar con otros perros? Definitivamente, hay un parque para perros cerca donde puede socializar y correr. Genial. La socialización es importante para su desarrollo. ¿Crees que tener una mascota cambia nuestras rutinas diarias? Sí, definitivamente lo es. Las mascotas requieren cuidados y atención, lo que puede influir en nuestros horarios. Eso es cierto. Pero muchas personas encuentran la rutina reconfortante y satisfactoria. Exactamente, cuidar una mascota puede darnos un sentido de propósito y responsabilidad. Además, las mascotas pueden reducir el estrés y brindar apoyo emocional. Sí, los estudios demuestran que interactuar con mascotas puede reducir los niveles de ansiedad. Ese es un beneficio significativo. Realmente tienen un efecto calmante sobre nosotros. A menudo juego a buscar con Max después del trabajo y eso me ayuda a relajarme. Eso suena divertido. El tiempo de juego es fundamental tanto para el ejercicio físico como para la estimulación mental. Absolutamente, lo mantiene sano y feliz, y a mí también lo disfruto. ¿Crees que tener mascotas nos enseña valiosas lecciones de vida?
Definitivamente, nos enseñan sobre la paciencia, la empatía y el amor incondicional. Esas son cualidades importantes. Las mascotas también pueden ayudarnos a conectarnos con los demás. Sí, he conocido a muchos dueños de perros en el parque y es una excelente manera de hacer amigos. Conexiones comunitarias como esas son maravillosas. Las mascotas pueden tender puentes entre las personas. Exactamente, crean un interés compartido que fomenta la conversación y la amistad. Es sorprendente cuánta alegría y compañía traen a nuestras vidas las mascotas. Lección 13. Explorando los puntos de referencia locales. Hola Ana, me preguntaba si hay algún punto de interés interesante cerca. Sí, en realidad hay un hermoso parque frente a mi departamento. Eso suena encantador. ¿Qué hace que ese parque sea especial? Tiene un precioso lago donde se pueden ver patos y en ocasiones incluso cisnes. Eso es encantador. Un lago añade una atmósfera tranquila a un parque. ¿Hay senderos para caminar a su alrededor? Sí, hay varios senderos sinuosos perfectos para caminar o hacer jogging. Mucha gente disfruta haciendo ejercicio allí. Me lo puedo imaginar. ¿Tienen instalaciones como áreas de picnic o parques infantiles? Lo hacen. Hay mesas de picnic debajo de grandes árboles y un área de juegos para niños. Eso lo convierte en un gran lugar para familias. ¿Visitas a menudo el parque? Intento ir allí al menos una vez a la semana, especialmente durante los meses más cálidos. Eso suena refrescante. ¿Se realizan algún evento en el parque? Sí, a veces tienen conciertos al aire libre y ferias comunitarias. Es muy divertido. Los conciertos al aire libre deben crear un ambiente animado. ¿Qué tipo de música presentan? Por lo general, cuentan con bandas locales que tocan de todo, desde jazz hasta música folclórica. Eso es maravilloso. Es una excelente manera de apoyar el talento local mientras disfrutas del aire libre. Absolutamente. Además, es una oportunidad fantástica para conocer gente nueva en la comunidad. La participación comunitaria es muy importante, especialmente en las zonas urbanas. ¿Hay otros puntos de referencia cercanos? También hay un monumento histórico no muy lejos del parque. Conmemora un hecho significativo en la historia de nuestra ciudad. Suena intrigante. ¿Qué evento conmemora? Celebra la fundación de la ciudad y honra a quienes contribuyeron a su desarrollo. Eso es significativo. Es importante recordar nuestra historia y apreciar a quienes nos precedieron. Exactamente. El monumento también es un lugar popular para excursiones escolares. Esa es una excelente manera para que los estudiantes aprendan sobre la historia local. ¿Crees que los hitos históricos son importantes para la educación? Definitivamente. Proporcionan conexiones tangibles con el pasado, haciendo que la historia sea más identificable. Estoy de acuerdo. Visitar lugares emblemáticos puede inspirar curiosidad y una comprensión más profunda de nuestro patrimonio. Y nos anima a valorar y preservar nuestra identidad cultural. Me encantaría explorar ese parque y el monumento contigo alguna vez. Suena como un plan perfecto. Sería divertido disfrutar del paisaje y aprender juntos. Lección 14. Comprensión de roles y responsabilidades. Hola Ana, he estado pensando en la importancia de los roles y responsabilidades en el trabajo en equipo. Ese es un tema crucial. En cualquier esfuerzo de colaboración, los roles claros ayudan a garantizar que todo funcione sin problemas. Absolutamente, cada miembro del equipo tiene fortalezas únicas que contribuyen al éxito general.
Exactamente. Cuando todos conocen sus responsabilidades, se minimiza la confusión y las superposiciones. ¿Alguna vez ha experimentado una situación en la que los roles no estaban claros? Sí, durante un proyecto grupal en la universidad, tuvimos dificultades porque nadie sabía quién estaba a cargo de qué. Eso debe haber sido frustrante. ¿Cómo lograste resolver la confusión? Tuvimos que realizar una reunión para discutir y asignar tareas específicas a cada miembro. Ese es un gran enfoque. La comunicación es clave para abordar malentendidos. Realmente lo es. El diálogo abierto ayuda a aclarar las expectativas y fomenta la colaboración. ¿Crees que es importante reevaluar los roles periódicamente? Absolutamente. A medida que los proyectos evolucionan, es posible que sea necesario ajustar los roles en función del progreso y los desafíos. Eso tiene sentido. La flexibilidad puede mejorar la productividad y la adaptabilidad dentro de un equipo. Y permite a los miembros del equipo desarrollar nuevas habilidades al asumir diferentes responsabilidades. Sí, el entrenamiento cruzado puede ser beneficioso, fomenta el crecimiento y la comprensión entre los miembros del equipo. ¿Has visto esto en acción en tu lugar de trabajo? En mi último proyecto, rotamos roles y eso mejoró nuestro desempeño general. Es una idea fantástica. Mantiene las cosas interesantes y ayuda a que todos aprecien los esfuerzos de los demás. Exactamente, también genera confianza y fortalece las relaciones dentro del equipo. La confianza es esencial para una colaboración eficaz. Cuando los miembros del equipo dependen unos de otros, el trabajo se vuelve más fluido. Estoy de acuerdo, crea un entorno de apoyo donde todos pueden prosperar. ¿Crees que existen desafíos a la hora de definir roles? Sí, a veces la dinámica del equipo puede generar conflictos si los roles se perciben como desiguales. Ese es un punto válido. Es importante enfatizar que todos los roles son valiosos, independientemente de su naturaleza. Absolutamente, las contribuciones de todos son cruciales para lograr objetivos comunes. Entonces, ¿cómo pueden los equipos asegurarse de que todos se sientan valorados? Las sesiones periódicas de retroalimentación pueden ayudar a reconocer los esfuerzos individuales y fomentar debates abiertos. Esa es una gran estrategia. El reconocimiento aumenta la moral y motiva a los miembros del equipo a desempeñarse bien. Exactamente, es esencial para crear una cultura de equipo positiva y productiva. Creo que fomentar un sentido de pertenencia también puede mejorar el compromiso con objetivos compartidos. No podría estar más de acuerdo, un equipo cohesionado tiene más probabilidades de lograr sus objetivos juntos. Es fascinante el impacto que pueden tener los roles y responsabilidades en el trabajo en equipo. Lección 15. Estrategias de compra inteligentes. Hola Ana, ¿tienes algún consejo para mantenerte dentro del presupuesto mientras compras? Sí, siempre establezco un límite de gasto antes de ir de compras. Me ayuda a mantenerme concentrado. Esa es una gran estrategia. ¿Sueles ajustarte a tu presupuesto? La mayoría de las veces sí. Creo que hacer una lista de lo que necesito también me mantiene encaminado. Una lista es esencial, previene compras impulsivas que pueden descarrilar su presupuesto. Exactamente. Escribo solo los artículos que realmente necesito, lo que hace que la experiencia de compra sea más eficiente. ¿Alguna vez utiliza aplicaciones o herramientas para ayudar a administrar su presupuesto? Sí. Existen muchas aplicaciones de presupuesto que le permiten realizar un seguimiento de sus gastos en tiempo real. Eso suena útil. El seguimiento de los gastos puede proporcionar información sobre a dónde va su dinero.
Sí, puede resaltar hábitos de gasto innecesarios que podríamos pasar por alto. ¿Ha encontrado alguna aplicación específica particularmente útil? Me gusta usar Mint. Clasifica mis gastos y envía alertas cuando me acerco al límite de mi presupuesto. Eso es útil. Las alertas pueden servir como un recordatorio útil para ser más consciente de los gastos. Absolutamente. Otro consejo que tengo es evitar comprar cuando tengo hambre. Esa es una idea inteligente. Comprar con el estómago vacío puede provocar compras de alimentos no planificadas. Sí, y esas compras impulsivas de refrigerios pueden acumularse rápidamente. Planificar las comidas con anticipación también ayuda. La planificación de comidas es una excelente manera de ahorrar tiempo y dinero. ¿Preparas comidas? Sí. Preparar las comidas con anticipación no solo ayuda a hacer un presupuesto, sino que también promueve una alimentación más saludable. Eso es cierto, comer fuera puede resultar mucho más caro que cocinar en casa. Exactamente. También trato de comprar al por mayor los artículos que uso con frecuencia. Comprar al por mayor puede ahorrar dinero a largo plazo. ¿Tiene una tienda favorita para compras al por mayor? A menudo compro en almacenes. Ofrecen grandes ofertas en cantidades mayores. Esa es una buena elección. ¿Alguna vez comparas precios entre tiendas? Sí. Usar las aplicaciones de la tienda para comparar precios puede ayudar a garantizar que obtengo la mejor oferta. Ese es un gran enfoque. Es sorprendente cómo los precios pueden variar de una tienda a otra. Realmente lo es. También aprovecho las rebajas y los cupones siempre que puedo. Los cupones pueden generar ahorros significativos. ¿Le resulta difícil realizar un seguimiento de ellos? A veces, pero mantengo una pequeña carpeta para los cupones físicos y uso aplicaciones para los digitales. Ese es un sistema inteligente. Es importante mantenerse organizado para maximizar los ahorros. Definitivamente. Y también trato de esperar las rebajas de temporada para compras mayores. Esa es una estrategia sabia. Programar sus compras puede generar mejores ofertas. Exactamente. Requiere paciencia, pero al final los ahorros valen la pena. Me inspiran tus consejos. Definitivamente implementaré algunas de estas estrategias en mi próximo viaje de compras. Me alegra que los hayas encontrado útiles. Las compras inteligentes pueden marcar una gran diferencia en la gestión de las finanzas. Lección 16. Abrazar la igualdad. Hola Ana, he estado reflexionando sobre la importancia de tratar a todos de manera justa, independientemente de su origen. Ese es un tema vital. La igualdad es esencial para fomentar una sociedad armoniosa. Absolutamente, todos deberían tener las mismas oportunidades, sin distinción de raza o género. Sí, y es crucial crear un entorno donde se valoren las diversas perspectivas. Estoy de acuerdo, la diversidad enriquece nuestras experiencias y contribuye a la innovación y la creatividad. ¿Ha notado algún cambio positivo en los lugares de trabajo con respecto a la diversidad y la inclusión? Sí, muchas empresas están promoviendo activamente iniciativas de diversidad para crear una cultura más inclusiva. Eso es alentador. Cuando las organizaciones dan prioridad a la diversidad, a menudo ven una mejora en el trabajo en equipo y la moral. Exactamente, los empleados se sienten más valorados y respetados, lo que puede mejorar la productividad. También ayuda a atraer una gama más amplia de talentos cuando las empresas son conocidas por su inclusión. Sí, una fuerza laboral diversa puede conducir a una mejor resolución de problemas al poner sobre la mesa diferentes puntos de vista. ¿Crees que la educación juega un papel en la promoción de la igualdad? Definitivamente,
Educar a las personas sobre la diversidad y la inclusión desde una edad temprana es crucial. Ayuda a cultivar la empatía y la comprensión, que son esenciales para una sociedad cohesiva. He visto programas en escuelas que fomentan debates sobre cuestiones de raza y género. Esos programas pueden ser transformadores. Permiten a los estudiantes expresar sus pensamientos y aprender unos de otros. Exactamente, el diálogo abierto es clave para acabar con estereotipos y conceptos erróneos. ¿Crees que la representación de los medios afecta las actitudes de la sociedad hacia la igualdad? Sí, los medios juegan un papel importante en la configuración de las percepciones. La representación positiva puede desafiar los estereotipos. Eso es cierto. Cuando la gente ve personajes diversos en los medios, se normalizan diferentes experiencias. También puede inspirar a personas de grupos subrepresentados a perseguir sus sueños. La representación puede tener un profundo impacto en la autoestima y las aspiraciones. Creo que la promoción de la igualdad debería ir más allá de la raza y el género para incluir todos los aspectos de la identidad. Absolutamente. Todo el mundo merece respeto y trato igualitario, independientemente de sus antecedentes o creencias. Se trata de crear una sociedad donde todos puedan prosperar sin sufrir discriminación. Sí, y requiere un esfuerzo colectivo de individuos, organizaciones y gobiernos. Tengo la esperanza de que a medida que continúen las conversaciones sobre igualdad, podamos crear un cambio significativo. Yo también. La promoción y la sensibilización son herramientas poderosas en la lucha por la igualdad. Es inspirador pensar en el progreso que podemos lograr juntos hacia un futuro más inclusivo. Exactamente. Cada pequeño paso cuenta para construir una sociedad más justa para todos. Lección 17. Días acogedores por delante. Hola Ana, no veo la hora de acurrucarme en el sofá con un buen libro. Eso suena delicioso. ¿Cómo está el clima hoy? Hace bastante frío afuera, perfecto para quedarse adentro. ¿Qué pasa contigo? Es lo mismo aquí. Una taza de té caliente y una manta suenan ideales para un día como este. Absolutamente, me encantan esos días acogedores en los que puedes relajarte y disfrutar de un momento de tranquilidad. ¿Tiene algún libro favorito que planee leer? Hace poco leí una novela de misterio, disfruto intentando resolver el rompecabezas antes de llegar al final. Los misterios son tan atractivos. Me encanta el suspenso que te mantiene adivinando. Exactamente, ¿y tú, tienes algún libro en mente para hoy? Estoy pensando en empezar una novela de ficción histórica. Muchas veces te transportan a otro tiempo y lugar. Eso suena intrigante, la ficción histórica puede ser tanto educativa como entretenida. Sí, es fascinante aprender sobre diferentes épocas mientras te pierdes en una historia. ¿Prefieres leer libros físicos o usar un lector electrónico? Prefiero los libros físicos. Hay algo especial en sostener un libro y pasar las páginas. Lo entiendo, el olor de un libro y el tacto de las páginas pueden mejorar la experiencia de lectura. Exactamente. También facilita la toma de notas o resaltar pasajes. ¿Sueles tomar notas mientras lees? A veces. Si encuentro una cita o idea que me resuena, la apunto. Es un gran hábito, ayuda a reforzar lo que has aprendido. Sí, y me permite reflexionar sobre los temas más adelante. ¿Tienes alguna actividad acogedora además de leer?
Disfruto viendo películas, especialmente películas clásicas, en los días de lluvia. Las películas clásicas son eternas. A menudo tienen una narración tan rica. Exactamente. Además, es bueno compartirlos con amigos o familiares. ¿Tienes una película clásica favorita? Me encanta Casablanca, los diálogos y las actuaciones son inolvidables. Es una elección fantástica. El romance y la historia la convierten en una película cautivadora. ¿Qué pasa contigo? ¿Tienes una película clásica que aprecies? Adoro Desayuno con diamantes. El encanto y el estilo son tan icónicos. Realmente lo es. La actuación de Audrey Hepburn es legendaria. Absolutamente. Admiro su elegancia y el espíritu del personaje. Días acogedores como hoy son perfectos para disfrutar de estas historias atemporales. No podría estar más de acuerdo. Es maravilloso relajarse y disfrutar del arte y la literatura. Aprovechemos este clima y disfrutemos de nuestras acogedoras actividades. Sí, vamos. Estoy emocionado de sumergirme en mi libro y tal vez ver un clásico más tarde.